Buen día, mi nombre es Michelle Celeste Higuera Gallegos. En este video explicaré la práctica número 2, rectificador tipo puente, del Laboratorio de Ingeniería Electrónica impartido por el Dr. Edgar Pérez Castillo. Los objetivos de esta práctica son observar y medir las formas de onda de voltaje presentes en un circuito rectificador de onda completa tipo puente, obtener la curva de regulación de una fuente, obtener la curva de rizado, observar y medir la corriente de pico, observar el efecto que produce la modificación del capacitor del filtro. Los materiales que vamos a necesitar para esta práctica son una fuente de voltaje de 120 volts, un transformador con relación de 10 a 1, una resistencia de 1 ohm, un puente de diodos conformado por 4 diodos. Estos son uno N4149, otra resistencia de 1000 ohms y un capacitor de 330 microfaradios. Nos pide que conectemos el circuito de esta manera. Ya lo tenemos. En la primera parte, la práctica nos pide que tenemos que medir el voltaje de pico y el voltaje de corriente directa que se tiene en la salida, esto sin conectar ningún capacitor. Entonces voy a quitar este capacitor. Ahora sí, lo voy a correr. Aquí tenemos, vamos a modificar esto. Si ya se ve, tenemos un voltaje máximo de 15.129 volts. Y vamos a medir el voltaje de corriente de salida con el multímetro y nos dio de 9.33 volts. Ahora la práctica nos pide que conectemos el capacitor. 330 microfaradios. Ponerlo aquí. Y vamos a correrlo. Vamos a observar el voltaje de rizo en el osciloscopio y el voltaje de salida en el multímetro. Vamos a modificar las escalas. Y podemos observarlo. Y ponemos un punto en el máximo. Y un punto en el mínimo. Y nos da un voltaje de 0.202 volts de voltaje de rizo, y el voltaje de salida nos da de 14.1 volts. Esto lo ponemos en nuestra tabla y ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia. Vamos a ir disminuyendo de 100 en 100. Corremos nuestro voltaje de rizo. Aquí podemos observar que nuestro voltaje de rizo aumentó y
nuestro voltaje de salida va disminuyendo. Aplicamos 800, corremos, voltaje de rizo, aquí vamos a observar cómo aumenta y cómo disminuye el voltaje de salida. Y así vamos a ir cambiando de 100 en 100 hasta llegar a los 100 ohms y llenar nuestra tabla. Tenemos nuestras resistencias, nuestros voltajes de salida, voltajes de rizo y nuestra corriente que la sacamos con nuestro voltaje de salida y la resistencia. Ahora nos pide que conectemos capacitores. Vamos a modificar aquí, ponerle 660 microfarads. Vamos a modificar aquí a 1000. Y vamos a ver cómo se comporta el voltaje de rizo. La onda se hizo más pequeñita y podemos ver cómo el voltaje de rizo disminuye. Ahora lo que nos pide es volver a cambiar el valor del capacitor. 330. Y vamos a medir la corriente de pico que estará en la entrada del puente de diodos. Y para esto vamos a cambiar los terminales. Esto. Vamos a correrlo. Aquí. Vamos a modificar la escala. Tenemos un voltaje máximo de 77.77 watts. Y nuestra corriente, como nuestra resistencia es de 1, la relación queda entre la corriente y el voltaje. Como es de 1, el voltaje va a ser igual a los volts van a ser igual a los amperes. Entonces tenemos la corriente de 77 miliamperes. Tenemos 77.15 miliamperes. Y eso es todo lo que nos pide en la práctica.